Bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar cómo hacer este efecto en Blender. Como veis es el efecto de un monitor cardíaco, de los que hay en los hospitales. Y bueno, vi un canal en YouTube que hacía un tutorial de cómo hacerlo, pero está en alemán. Entonces, como vi que el tutorial era interesante, pensé que sería oportuno hacerlo en español. Así que bueno, vamos a ello. Entramos en nuestro Blender y añadimos la imagen de referencia que os bajé de internet. En este caso yo me he bajado esta, ¿vale? Pero podéis usar cualquiera que busquéis, que encontréis. Entonces, una vez tengáis la imagen de referencia puesta en la escena, lo que vamos a hacer es añadir una curva Bezier con Shift A, curva Bezier, rotamos en el eje X 90 grados, la escalamos un poquito, abrimos el panel de herramientas y vamos a Edit Mode, cambiamos a Vector los tiradores y en el menú de la N vamos a quitar aquí también los tiradores, ¿de acuerdo? Para que no se vean en la pantalla y sea más fácil editarlo, ¿vale? Entonces ahora seleccionamos toda la curva y la desplazamos un poco hacia la izquierda hasta que, voy a hacer un poco más grande la pantalla, hasta el borde más o menos, y cogiendo el otro, ¿dónde está? Aquí, el otro tirador, el segundo que había, lo movemos hacia la izquierda. Y a partir de aquí empezamos a extruir simplemente de esta forma, ¿vale? Yo voy un poco rápido, vosotros podéis ser un poco más precisos cuando lo hagáis, pero yo creo que para efectos de tutorial queda más que claro si lo hago así más o menos. Vale, vale, entonces aquí me voy a quedar, ¿de acuerdo? Porque si os fijáis en la imagen se repiten 4 veces el mismo patrón. Entonces no es necesario que yo haga eso, simplemente puedo seleccionar todo, voy a cerrar, selecciono toda la curva con A en Edit Mode y aprieto Shift T para duplicar, bloqueo en eje X y entonces se me ha ido un poco, está uno más alto que el otro, pero bueno. F. Bueno, eso luego ha sido porque lo he hecho mal, no lo he hecho en el eje X perfectamente. Seleccionamos los dos vértices y apretamos X, vértices. Volvemos a repetir el proceso, Shift D, bloqueamos en X, seleccionamos este vértice y este, F, este y este. A ver, ya está. Ah, vale, está. Ahora seleccionamos los dos, X vértices. Y ahora para que no vuelva a pasarme lo de tener que medir a este, lo voy a bajar un poquito. ¿Vale? Para ver si coincide con el que está al principio. Y si no, bueno, no pasa nada, ¿vale? Esto ya vosotros os lo curráis un poquito más. F, selecciono estos dos, X y borramos vértices. Lo voy a hacer una vez más, salgo de vista cámara para que me sea más fácil. Shift D, X, hago zoom aquí un poquito y junto. Selecciono este vértice y este, F, X vértices, ¿de acuerdo? Y así lo hacéis, depende de lo largo que os haga falta. Lo voy a hacer una vez más. Shift D, X. Ahí. A ver que vea dónde ha sido. Aquí. Selecciono estos dos, F, selecciono estos dos, X, vértices, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dejar así. Me voy a la vista cámara y lo que voy a hacer ahora, el siguiente paso es, salgo fuera al modo objeto y voy a poner aquí inicialmente, bueno, voy a entrar un momento porque quiero hacer una cosa. Voy a hacer este vértice, lo voy a alargar para que empiece la animación así, en la recta, y luego ya empieza a hacer la frecuencia, ¿de acuerdo? Salgo fuera y vale, aquí como veis ahí está la línea, de acuerdo. Entonces voy a la vista cámara, no sé qué le pasa a mi ordenador, se ha quedado un poco bloqueado, pero bueno,
Voy a ver si reacciona y si no, pues cancelaré. A ver, 0. Vale, ahí está. Entonces, teniendo seleccionada la curva, aprieto I para insertar un keyframe de locación y me voy al fotograma 100, por ejemplo, para hacerlo corto, a efectos prácticos. Y voy a manejar en el eje X la curva. ¿De acuerdo? GX, más o menos una cosa así para que tampoco vaya muy rápido. Y apretamos I, Location. ¿Ok? Si apretamos Shift y la flecha de la izquierda, vamos al principio de los fotogramas en el timeline, y apretamos Alt A y veremos la animación que ya tenemos hecha. ¿Vale? Va un poco rápido, así que lo que voy a hacer es voy a ir al workflow de animación y voy a seleccionar los últimos keyframes que hemos insertado, G, X, y los hago un poco más largos, o sea, para que acabe en el frame 150, como veis aquí, por ejemplo. Entonces aquí tenéis la vista de cámara. Si aprieto Shift izquierda, Alt A, vemos la animación y ya vemos que va un poco más lenta. Sigue yendo un poco rápida, pero bueno, lo voy a dejar así. Otra cosa que os habéis fijado, al principio es como que acelera muy lento y luego se coge, ¿no? Y al final cuando acaba igual, frena de seco. Pero en los monitores, en los monitores de los hospitales esto no pasa. La animación es constante. Así que venimos aquí abajo al Graph Editor, vamos a hacer esto un poco más grande. Si apretamos A y seleccionamos todo, vamos a View y seleccionamos Ver Selección, tenemos aquí la curva perfectamente encajada en nuestra vista. Entonces, como veis, hace así una curva aquí al principio y luego al final hace otra curva. Y esto es lo que no queremos. Así que para cambiarlo, para que sea una línea, para que sea constante todo el rato, apretamos la V y seleccionamos Vector. Y como veis, ya ha cambiado todo. ¿De acuerdo? Pues volvemos al workflow de default, el de por defecto. Como veis, si le doy play a la animación, ahora ya se mueve constantemente. Vale, entonces en cuanto a la curva ya está todo hecho. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un cilindro. Perdonad, un cilindro. Este. Lo rotamos en el eje Y 90 grados y lo vamos a hacer muy pequeñito, ¿vale? Pero muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Una cosa así, ¿vale? Y ahora lo escalamos en el eje X para hacerlo largo. Voy a salir de la vista cámara porque así será más fácil hacerlo largo más rápido. Si no me cuesta mucho, ¿vale? Una cosa así, un poquito más. Vale, ahí sobra. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es añadir un modificador al cilindro que hemos añadido que se llama curva. Y aquí en objeto seleccionamos la curva de Bezier que hemos hecho antes. Vale, como veis, si yo meneo, voy a salir de esta cámara para que lo veáis fácilmente. Perdonad, ahí. Si yo meneo mi objeto, mi cilindro, veis que parece que sí que hace un movimiento raro, parece como que sigue la curva, pero solo al principio. Y esto es, aprieto botón derecho para cancelar, porque no he subdividido nuestra malla del cilindro. Entonces, para que se haga a la forma de la curva, tenemos que subdividirla. Para esto entramos en el Edit Mode con el cilindro seleccionado y apretamos Control R y yo voy a añadirle pues unas 700, ¿vale? Para que quede más o menos bien, ¿vale? Le doy a Intro y ahora botón derecho para dejarlos en el centro y salgo al menú, al modo objeto y como veis ya se ha hecho la forma de la curva. Si os pasa que, por ejemplo, a alguno de vosotros no le coincide bien la curva con el cilindro, si apretáis G, teniendo el cilindro seleccionado, podéis modificar hasta que coincida, ¿de acuerdo? Yo en este caso, si os fijáis, si aprieto 0 y aprieto N y le doy a la imagen de fondo, me he preocupado antes de que justo la línea esta de... Voy a apretar H para ocultar el cilindro, que esta línea, la línea recta del gráfico, coincidiera más o menos con el eje X, para que si luego cuando yo he añadido la curva Bezier, también coincidía con el eje X y entonces ahora a mí sí que me coincide bastante bien con la curva.
Es un poco confuso, pero espero que lo hayáis entendido. Y si no, bueno, ya os digo, si os coincide, perfecto. Y si no, teniendo el cilindro seleccionado, apretáis G y meneáis hasta que coincida, ¿de acuerdo? Tampoco es muy complicado. Vale, vamos a vista de cámara. Voy a desactivar otra vez la imagen de fondo. Y vale, si ahora le doy a play, ¿qué pasa? Como veis, el cilindro empieza ya con toda la curva aquí, pero conforme pasa el tiempo, se va hacia atrás. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir también una animación al cilindro. Vamos al frame 1 y en el frame 1 yo quiero que esté más o menos aquí, que como que se esté creando, ¿no? Es interesante para el efecto que no se vea mucho de lo que falta, o sea, que se vea la línea. Bueno, voy a darle un material para que lo veáis claro al cilindro, ¿vale? Que va a ser un emisor. Le podéis dar el color que queráis, yo le voy a poner un azul por cambiar un poquito, un azul así, y lo hago un poco más oscuro. Y aquí en la fuerza le voy a dar un 10, por ejemplo. Entonces si yo le doy a render ahora, voy a cambiar el color de fondo aquí en el mundo, usar nodos y en color lo bajamos, hacemos render y ahí ya se ve el fondo negro. ¿Vale? Lo que os decía antes es que es interesante para el efecto que se vea bastante trozo de la línea hecha, ¿vale? Y que se vea un poquito al final cómo se va formando, para que el efecto quede un poquito mejor, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿veis? Yo lo dejo aquí más o menos el cilindro, le doy y location y luego me voy al frame 100, que es lo que hemos hecho de la animación. No, hasta... Ah, no, vale, que luego la he alargado. Hasta aquí, parece. Y entonces ahora voy a menear la curva GX hasta que aparezca en la cámara, más o menos por aquí, ¿vale? Y location. Entonces voy a acercar un poquito a la cámara, voy al principio y a ver cómo queda la animación. ¿Vale? Como veis, se sigue yendo al principio y luego se acelera. Y esto queda un poquito raro. Y esto esto pasa porque, al igual que con la curva, teníamos la animación que hemos hecho tiene esas curvas al principio y al final, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo, seleccionamos la curva, teniendo el cilindro seleccionado, seleccionamos la curva de movimiento de la locación que ha hecho, de location, apretamos V, vector, y se hace línea recta. Entonces ahora si volvemos al default y vamos al principio, le damos a play, alt A, y como veréis ya se mantiene un movimiento constante, ¿de acuerdo? Ya esto es modificarlo cada uno como quiera para que sea más interesante o menos, ¿vale? Pero esto más o menos para que veáis cómo se hace el efecto, ¿vale? Voy a poner el final del frame de render a 150, ¿vale? Más o menos 155. Y vale, ahora si te tiro un render, vamos a ver cómo se ve esto. ¿Vale? Estas deformaciones que se ven aquí, que no se ve muy bonito, es porque por las subdivisiones que le hemos dado. A cuantas más subdivisiones le deis al cilindro, mejor se verá, ¿vale? Yo le he puesto unas pocas porque no quiero que vaya muy lento mientras hago el tutorial, ¿vale? Pero vosotros podéis hacerlo con un valor más alto y se quedará mucho mejor. Pero podemos mejorar un poco el efecto de este color y algunas cositas, ¿no? Entonces, como hace el chico del tutorial que os enseñaba antes, el chico alemán, vamos al compositor, añadimos usar nodos, el backdrop y autorender, ¿vale? Y voy a tirar un render aquí ya, para que se vea aquí el resultado, como antes. Entonces vamos a apretar Shift A, añadimos un filtro, el glare, ¿vale? Lo añadimos aquí al principio y lo cambiamos por Fog Glow. Y le bajamos este parámetro a un 0.4, 0.3, ¿vale? Y si hago render, bueno, lo hace automático, es verdad. Veréis como que hace como un brillo, que queda interesante, queda chulo y queda como de pantalla. Ahora lo veréis, ¿vale? Ahí ya le da un toque mejor. Si no es suficiente, lo que podéis hacer es duplicar este nodo, ¿vale? Y a lo mejor subir un poquito esto para que no sea tan fuerte el efecto. Y ahí veréis, ahora actualizará. ¿Veis? Ahí veis que tiene un poco más de potencia. Y eso ya queda bastante bien, así lo podéis dejar.
Pero luego, si queréis, le podéis añadir otro de Glare, pero cambiáis aquí el modo a Ghost, que es lo que hace el chico en el tutorial. Lo ponéis a 2, por ejemplo. Esto lo subís un poco y esto lo ponéis a casi 1. Y entonces ahora cuando actualice el render vais a ver el efecto chulo que queda esto. ¿Veis ese efecto como que se duplica la imagen y se queda como de fondo y le cambia un poquito el color y tal, ¿vale? Esto ya es jugando y como os guste. Hasta aquí el tutorial. Luego ya si queréis, lo que podéis hacer, no voy a renderizar esto porque si no tardará un montón, pero ya habéis visto que es el mismo resultado que os enseñé al principio, que este. Es igual, ¿vale? Es lo mismo. Lo que sí que si queréis, podéis hacer lo que yo he hecho después, que ha sido una especie de montaje con el sonido. Entonces me he bajado un sonido de internet y aquí en el Blender, aquí arriba en Video Editing, añadís el vídeo que hayáis renderizado, añadís el audio y lo ponéis. Entonces queda mucho más chulo. Vosotros no lo podéis escuchar ahora, pero con el sonido gana muchísimo. Así que bueno, hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like, compartir y suscribiros. Y bueno, espero subir pronto